Ok, entonces te decía, es un fenómeno real que ocurre cuando tú estás en un momento de estrés extremo. En ese momento Jesús, cuando él dice, si es posible que pase esta copa, le está pidiendo, Padre, no hay otra manera, no habrá otra forma. ¿Otra manera de qué? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Otra manera qué? Otra manera de salvar la humanidad. No habrá otra manera de salvar la humanidad sin pasar lo que tengo que pasar, sin pasar lo que viene. El peso que Jesús está cargando en ese jardín no era un peso solo físico. Él no estaba cargando solamente un peso físico en ese momento. La Biblia dice que llevó todo el peso del pecado sobre sí. Llevó el peso del pecado del mundo. Imagínate tú y yo, a veces llevamos nuestras cargas, llevamos nuestras culpas, llevamos nuestros horrores y eso nos está matando. Bueno, sobre él vino el peso del pecado de todos. Eso estaba sobre él que lo llevó a ese punto de estrés, toda la oscuridad, toda la vergüenza, todo el dolor moral de cada ser humano que ha vivido y vivirá, todo ese peso vino sobre él. Lo hizo de todas formas, porque después de eso él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice en Mateo 26:39, él le dice, si hubiera forma, pero si no la hay, que se haga tu voluntad, no la mía. Sacrificio más grande de toda la historia de la humanidad realmente no comenzó en la cruz, comenzó en ese jardín, en esa oración, en ese momento donde la voluntad humana, acuérdate que Jesús tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, o sea que él era carne también. Entonces, la voluntad humana de Jesús es la que le hace decir, si es posible pasar de mí esta copa, pero al final del día su voluntad humana dijo que sí, cuando realmente quería decir que no, porque él se sometió al Espíritu. Y llega el viernes, recuerda, estamos haciendo un recorrido de esta semana. Llega el viernes y aquí es necesario que no lo escuches, que no lo veas, como la historia que tú ya conoces, o esta historia que has escuchado y que en estas semanas lo ponen en todos lados, la gente está viendo la película, La Pasión de Cristo, están buscando hacer esa rememorar, en muchos lugares hacen el Via Crucis y demás cosas, pero yo quiero que tú lo veas y vamos, y me prestes tus ojos y vayas con tu imaginación nuevamente a ese lugar, a ese momento. Llevan a Jesús ante Pilatos, Pilatos no encuentra culpa en él y lo entrega para complacer a la multitud. En Juan 19:1 dice que lo azotaron. Vamos a poner en contexto físico lo que implica que lo azotaran. Ese azote romano no era un castigo simbólico, no era, ay, te voy a dar con unas varas ahí para que te alivianes. El azote que hacían los romanos se hacía con un instrumento de cuero que en la punta tenía piezas de metal y de hueso. Eso tenían las puntas, aquellas trenzas de cuero, aquel cuero en la punta tenía metal y tenía hueso. ¿Y sabes cuál era la intención de ese instrumento? Estaba diseñado para desgarrar la piel hasta exponer el músculo. O sea, te arrancaba literalmente la carne hasta que se veía el músculo. Dice algunos historiadores que han documentado el proceso del azote romano y dicen que muchos de los prisioneros morían solo en el azote, no alcanzaban a llegar a la cruz, morían en el azote, no soportaban el tormento del azote. Jesús sobrevivió. Lo azotaron.
y Jesús sobrevivió. Le pusieron una corona de espinas, se la golpearon en la cabeza para que se le enterrara, se burlaron de él, lo escupieron, lo llamaron rey como insulto. Yo quiero que te puedas imaginar esta parte. Yo creo que además del cuerpo, a Jesús le dolía el alma, porque aquellos a quien él amaba, aquellos en los que él tenía aprecio, aquellos que querían salvarlo, lo estaban insultando, lo estaban ofendiendo, lo estaban humillando. Y esto es, yo lo pensaba hace rato y yo decía, es como que si de pronto tus hijos mismos, a ti como padre que has dedicado tu vida a que no les falte nada, de pronto llegar a un punto en el que públicamente te humillaran, se burlaran, te escupieran. Imagínate el dolor en el corazón de Jesús en ese momento por este proceso en lo físico y en lo moral que le estaba pasando. Y así con todo ese peso, así con todo ese maltrato, ese suplicio, él carga una cruz que no pesaba 2 kilos, que no pesaba 3 kilos, era algo realmente pesado, así como los pecados que venía cargando sobre él. Y así, agotado, deshidratado, desangrado, con el cuerpo literalmente molido, destrozado, cargó la madera hasta el Gólgota y ahí lo crucificaron. Los clavos no iban como estas imágenes que luego ya en línea o de pronto eh, fotografías que hemos visto se romantizan, ¿no? Y aparece que en las pinturas medievales que los clavos se los ponían aquí en la palma de la mano. No, no se lo ponían en la palma de la mano, se lo ponían en las muñecas, entre los huesos. Ahí se lo ponían porque el peso hacía que eso desgarrara. Si se lo pusieran acá, se zafaba. Entonces lo tenían que poner en la muñeca para que en el desgarre no se zafara y ahí se quedara colgado entre los huesos para que el peso del cuerpo no arrancara el brazo del clavo. La crucifixión no te mataba por estar crucificado, la crucifixión te mataba por asfixia. Eso quiere decir que te mataba lento. La posición del cuerpo hacía que los pulmones colapsaran por el peso del cuerpo que está viniéndose frente, hacía que los pulmones colapsaran. Para poder respirar, el crucificado, yo creo que por eso te lo estoy describiendo de esta manera, para que tú dimensiones todo lo que él tuvo que hacer por amor a ti y por amor a mí, por amor a todos, con los pies crucificados, con un clavo en medio de los pies. El crucificado lo que tenía que hacer para poder respirar era empujarse hacia arriba. Imagínate el dolor, tus pies sobre un madero con un clavo atravesado en el empeine. A veces tú y yo salimos a caminar un poquito al centro, nos aprietan los zapatos y ya estamos llorando porque no aguantamos el dolor. Bueno, él estaba parado sobre un madero, un clavo sobre sus dos empeines y él tenía con todo y ese dolor impulsarse hacia arriba para poder respirar una y otra y otra y otra vez durante horas. Eso hizo Jesús para poder respirar. Agrégale todo lo demás que ya había pasado, todo el martirio que él había vivido en medio de ese dolor. No tiene nombre, en medio de ese dolor que es indescriptible. O sea, yo esto que te estoy compartiendo lo estoy haciendo con la mayor claridad que encuentro, porque recuerda que te dije, no quiero que solo lo veas de lejos, quiero que te puedas estar ubicando ahí enfrente y puedas estar viendo el sufrimiento que él pasó. Y ahí en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento que lo estaban haciendo pasar, en Lucas 23:34 registra lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uf. Él no dijo, papá, me duele. Él no dijo, papá, ¿por qué me abandonaste? Eso vino después. Lo primero que vino a su mente en medio del dolor físico, en medio del dolor en su corazón, en medio del abandono que sentía, en medio del mundo en el que estaba, lo primero que dijo fue, perdónalos. El primer pensamiento en la cruz de Jesús no fue para él,
nosotros. Ya vemos gente viviendo el día a día diciendo que Dios nos ha abandonado. ¿Cómo te va a abandonar si mandó a su hijo a morir por ti? Y es por eso que te digo que en esta inconsciencia despreciamos la gracia, la menospreciamos. Aquí llegamos al corazón del mensaje. Todo lo que acabo de describir, todo lo que te acabo de decir, todo lo que Jesús vivió, padeció, toda esta semana que hemos estado platicando, fue por ti, fue por mí, fue por amor a ti y a mí, fue por amor a nosotros, un amor que no tiene límites, un amor indescriptible, un amor infinito. Tú puedes amar mucho a tus hijos, pero te apuesto que no podrías hacer eso por ellos, ni yo. Dice Romanos 5:8 y lo dice con una claridad, familia, que quema. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha, hay muchas personas que dicen, es que esos que son cristianos, es que esos que van a la iglesia se sienten perfectos. No, Jesús no murió por los perfectos, no murió por los que lo merecían, murió por los que no lo merecíamos, por los que no lo amaban, por los que lo ignoraban, por los que lo iban a ignorar, por los que vivían una vida perdida sin valorar el sacrificio que él hizo para que fuéramos libres. Elegía vivir esclavo. Hay gente que elige vivir esclavo cuando él ya pagó su libertad. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Hey, antes de que nacieras, por mí, antes de que yo lo conociera, ni siquiera lo conocía, yo era de los que menospreciaba su sacrificio, yo era de los que en Semana Santa me la pasaba briago todos los días, no me importaba qué había hecho él. Oye, por eso te digo que si estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros, ese solo hecho debería bastar para cambiar para siempre, para que tú y yo ya no fuéramos los mismos. Y no porque Él necesite que hagas una vida de obras buenas, sino que un corazón transformado huye de lo malo y corre hacia lo bueno. Hay algo que está pasando en este siglo que Jesús ya anticipó. Dice en Mateo 22, Jesús cuenta una parábola. Y ahí habla de esta parábola de un rey que está preparando una fiesta de bodas para su hijo. Y manda a sus siervos a llamar a los invitados. Y los invitados no quieren ir. Dice en el versículo 5, ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Fíjate lo que está diciendo ahí. Está hablando de afán, está hablando de afán del día a día, que te preocupa tu trabajo, que te preocupa tu dinero, que te preocupa lo que ganes, que no ganes. Estás más afanado por generar que por servir a Dios. Dice que los invitó, les dijo, vengan, vengan a una fiesta. Estoy preparándola para mi hijo y para ustedes. Y ellos no quisieron ir. Escucha, no lo rechazaron por odio. Dijeron, no, no vamos a ir a la fiesta del rey porque nos cae mal, porque odiamos a su hijo. No, 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 no. Lo rechazaron por indiferencia. Eso es exactamente lo que nos pasa hoy. Hoy día ya no hay persecución o no hay persecución todavía masiva contra el evangelio. Nos podemos congregar libremente, podemos conectarnos en un Zoom y recibir palabra.
No hay emperadores arrojando creyentes a que se lo coman los leones. El enemigo de esta generación no es la persecución, es la indiferencia, es la distracción, es sí, ya sé la historia, la película, está fuertísima, yo cada que la veo lloro, y después de que la veo lloro, sigo mi vida igual. Esa indiferencia hace que nunca paremos de verdad frente a la cruz, como el día de hoy tú lo estás haciendo. Dice en Hebreos 2:3 una pregunta que me persigue, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar, está diciendo descuidar, no dice rechazar, no dice negar, no dice blasfemar, dice descuidar. Está hablando de alguien que cree, pero se descuida. Tratar la gracia más grande de la historia, como se trata un mensaje de voz que alguien te envía al WhatsApp y dices, es Manny, al rato lo escucho. Ya no lo escuchas. O lo inicias y, me está invitando al Zoom y lo quitas y ya no lo acabas y ya no lo vuelves a escuchar. ¿Sabes lo que significa que Jesús muriera por ti? Significa que tu deuda fue cancelada, no reducida, no refinanciada, cancelada, no debes más nada. Colosenses 2:4 dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso hoy día, mira, cuando tú sirves al Padre, cuando tú estás enfocado en llevar almas a Cristo, te vuelves peligroso para el infierno. A mí me gusta ser peligroso para el infierno. Yo me levanto y dije, llevé tanta gente a la perdición cuando yo estuve perdido que ahora no puedo detenerme, no puedo perder el tiempo. Yo tengo que estar todos los días hablando de él y buscando por todos los medios compartir de él, porque la tarea es llevar almas a Cristo. Volverse peligroso para el infierno quiere decir que te va a atacar y va a levantar personas que te van a criticar, va a levantar personas que van a gritar tu pasado, y que, Manny, ahora resulta que es cristiano, ahora resulta que lleva la palabra, que se lo compre quien no lo conozca. Si yo lo conozco, fue un mujeriego, fue un alcohólico, se divorció, era ¿ok? Te va a querer el enemigo traer tu pasado de regreso, pero cuando viene ese pasado de regreso para mí, le digo, lo que me acusaba fue destruido, la culpa que yo cargaba fue absorbida, la distancia entre Dios y yo ya no existe. Yo puedo entrar a su presencia porque por la sangre de Cristo, aunque yo no lo merecía, aunque yo era el menos elegible, Él me eligió para salvarme, para perdonarme, para redimirme. ¡Ey! Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, lo hizo contigo, lo hizo para todos. Lo hizo para todos. Y muchos hoy, con toda esa gracia disponible, oye, siguen viviendo esclavos. Esclavos de algo que ya fue perdonado, esclavos de una culpa que ya fue perdonada, esclavos de pecados que ya fueron cubiertos, esclavos de una deuda que ya fue pagada. Acabo de regresar de un lugar en el que fui a la boda de una sobrinita mía. Pude ver, el Señor siempre me permite ver, me revela y me dice, mira, de aquí yo te saqué, así, así como los ves a todos ellos, así estabas tú. Hay mucha tarea por hacer, hay muchas almas que ir y sacarlas de ahí, de ese infierno de donde yo te saqué. Pero
Yo no puedo creer y yo lo entiendo porque yo así vivía, yo estaba con los ojos tapados, yo no me daba cuenta. Y cuando tú no te das cuenta, sigues viviendo esclavo. Es como que estás encadenado a la celda, la puerta ya está abierta, Jesús con su sangre abrió las rejas, rompió las cadenas, la puerta está abierta, lleva años, lleva siglos abierta esa puerta, pero nadie le dijo a esa persona, no, o no se lo dijeron, o si se lo dijeron, no se la creyó, o peor aún, se lo dijeron, lo creyó, salió y volvió a meterse a la celda, regresó porque le resultaba más cómodo, porque le resultaba más familiar, porque le resultaba más fácil vivir haciendo lo que le gusta hacer, vivir haciendo, buscando placer para su carne. Y es por eso que hoy te digo que la intención es que tú puedas darte cuenta que no puedes seguir viviendo preso cuando alguien murió por ti sin que tú y yo lo mereciéramos para que fuéramos libres. Quiero cerrar ya con algo muy, 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 muy concreto. Eh, la pregunta no es teórica, la pregunta es totalmente personal. Tú que estás en esta pantalla hoy, 10:15 prácticamente de martes santo. Podrías estar en cualquier lado, pero estás aquí conectado. En la última semana que Jesús caminó en esta tierra, tú estás conectado y hoy te hago una pregunta de parte de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Él pagó? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Él pagó? Porque mira bien, hay tres tipos de personas frente a la gracia. Están los que no la conocen y por eso no la valoran. No la conocen. Pero esa no es la situación. Tú estás aquí. Tú sí estás aquí. Oye, ya no tienes pretextos. Ya no tienes excusas. Bendito sea Dios. Hoy tú ya no tienes excusas. Ya no eres de los que no saben. Hoy tú lo sabes. Tú estás aquí, estás escuchando esto. Ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes decir, es que no me habían dicho. Hoy el Señor me mandó para decirte de parte de Él, sal de esa cárcel. Ya no tienes por qué vivir preso, no tienes por qué seguir minimizando el pecado, no tienes por qué seguir normalizándolo, no tienes por qué decir, es una cosita pequeñita, es una copita, es un mensajito, no, 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 llámalo como es, dale el nombre que tiene, enfréntalo, hey, ya eres libre de eso, sal de ahí, escucha, la gracia no debe tomarse como un club, como la membresía de un club que te permite un boleto al cielo sin ninguna transformación en la tierra. Total, yo tengo la gracia y aunque yo peque, aunque yo falle, aunque yo la riegue, por gracia pido perdón, soy perdonado de nuevo. Total, yo ya soy salvado porque Dios no se va a retractar de su palabra y él dijo que yo creyera en Jesús. Entonces, yo creo, entonces yo soy salvo, tengo mi charola, mi membresía del club de Jesús para que yo haga lo que yo quiera porque ya tengo mi boleto al cielo. No se trata de eso. La gracia demanda en ti transformación. Dios, Jesús, te recibe como estás, te recibe como vienes, pero no te deja como estabas, te tiene que transformar. El estar en presencia de Dios, entrar en la presencia del Espíritu Santo, te tiene que transformar. No puedes seguir siendo la misma persona. Te tiene que transformar. Pablo confronta en Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, vamos a pecar para que todos vean que la gracia es infinita. Y responde, dice con energía, en ninguna manera.
Es decir, no es la gracia un permiso para pecar, la gracia no es una licencia para pecar, es un poder para no tener que hacerlo. ¿Yo cómo lo explico? Después de ver la gracia en mi vida, porque veo su gracia todo el tiempo, me sostiene por gracia, continúo libre del alcoholismo por gracia, continúo libre del adulterio por gracia, continúo libre de fornicación por gracia. Entonces, ¿qué? Yo no voy a hacer nada para que esa gracia de Él sea parte de mí. No es un permiso para pecar, es un motivo para ya no hacer lo mismo que hacía antes, ser el mismo que era antes. Es un motivo para mantenerme esforzado, dando un testimonio de quién vive en mí, cómo Jesucristo transformó mi vida, transformó mi familia, transformó la vida de mis generaciones. Yo no puedo, como dice la Biblia, el hombre es el único que como el perro regresa al vómito. Yo no puedo regresar a ese lugar a donde Él ya me sacó. Pierdo su gracia. Entonces, volvamos a los tipos de personas en relación a la gracia. Están los que la reciben de verdad. Están los que no sabían, están los que saben y de todos modos como que toman esa gracia así como charola para pecar. Y están los que la reciben de verdad. Los que se paran frente a la cruz y dice, Señor, no lo entiendo todo. No tengo con qué pagártelo. No soy digno, Señor, pero lo recibo. Mira, el día domingo después de la... Está conectada mi hermanita fue la hija de mi hermana la que se casó, que es como mi hija. Su esposo es de Acapulco. Y entonces, bien castigados, nos fuimos a Acapulco por gracia de Dios que es bueno. Estuvimos 5 días en Acapulco. Tengo una hija que está casada, bendito Dios, su esposo es cristiano. Está casada con un varón, se llama Isaya, hija de tenía muchísimo tiempo que no la veía, mucho tiempo que no la veía. Y esta boda fue motivo para que ella viniera de Estados Unidos con su esposo. Nosotros fuimos también, mi esposa, mi hija, mi suegra. Toda la familia se reunió allá, pero estuvimos no en los mismos lugares, estuvimos hospedados en un mismo lugar, nosotros 6, es mi suegra, mis 2 hijas, mi yerno y yo. Y estuve viviendo, ¿cómo te lo puedo describir? No tengo palabras para describirte. Solo puedo decirte que viví un gozo indescriptible porque no puedo estar con mi hija. Ella está en Estados Unidos y casi tenía 2 años que no la veía. Tenemos que comunicación, pero no la veía hace 2 años. Y entonces de pronto llegar y estar con ella fue algo maravilloso el poder convivir con todos, con toda mi familia. Y el día domingo ya sabía yo que el día siguiente la iba a dejar al aeropuerto, aunque voy a verla nuevamente en la próxima semana. Pero sabes que después de tanto tiempo no la veo, yo no me quiero separar de ella. Y bueno, sabía que el día lunes la iba a dejar al aeropuerto y tenía esa sensación en mi corazón, ese encuentro de emociones de, no quiero que te vayas, pero estoy disfrutando. Y llegamos a un lugar a cenar. Y sabes, ahí me tocó mi corazón el Espíritu Santo y entré a ese lugar. Ahí venden hamburguesas y llegamos a cenar y empecé a llorar como lo estoy haciendo ahora. Empecé a darle gracias a Dios. Empecé a darle gracias al Espíritu Santo. Le dije, Señor, no lo merezco. De verdad no lo merezco. Pero tú eres bueno. Por gracia me tienes hoy aquí. Mira dónde me tienes. Con mis hijas. Yerno, un hombre, un varón de Dios. ¿Quién diría que yo un día iba a estar sentado con mi yerno platicando de la Biblia? Porque él también es cristiano y estamos platicando de la Biblia los dos. Es curioso, él habla muy poco español y yo entiendo muy poco inglés, pero sin embargo nos comunicábamos y estábamos hablando de la Biblia y estábamos hablando de versículos y yo decía yo, santo Dios, se cumplen las promesas, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos, porque mi hija, pues por medio de su esposo va a la iglesia y por fe yo declaro que ella también va a recibir a Cristo en su corazón y va a ser cristiana también.
Yo estaba tan agradecido en ese momento, tan agradecido. Es un punto en el que no necesitas pedir nada, no porque lo tengas todo, pero si tienes a Jesús en tu corazón, no te falta nada, no te falta nada. Yo estaba totalmente agradecido. Yo le dije, gracias por el sacrificio que hiciste, Jesús, porque sin tu sacrificio yo no te hubiera conocido, yo no hubiera conocido al Padre, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. No soy digno, pero recibo por gracia lo que hiciste y eso me cambia y eso cambia la historia y eso cambia la historia de tus generaciones. Esos son los que viven diferente, los que perdonan diferente, los que sirven diferente, los que enfrentan el sufrimiento de manera diferente. ¿Cómo pueden seguir juntos después de todo lo que han vivido por gracia de un Dios que cumple sus promesas y cuando llega a tu vida pone en orden todo lo que estaba en desorden? No porque seamos los mejores, sino porque sabemos lo que costó eso que tenemos, la salvación que tenemos. Hoy es martes, el mismo día de la semana en que Jesús enseñó en el templo, el mismo día en el que confrontó a los hipócritas, el mismo día que dio a la viuda, el mismo día que habló del futuro. Un hombre que sabía lo que venía el viernes, usó el martes para otra forma, no la utilizó para sí mismo, lo utilizó para otros. Y lo que hizo ese martes tiene sentido solo cuando entiendes el viernes. El viernes no fue derrota, el viernes fue un plan cumplido. El viernes no fue el final, el viernes fue el precio. Escucha, si no te congregas, yo te invito el domingo, busca a dónde congregarte, busca a dónde recibir. El domingo es la respuesta de Dios. Todo lo que el mundo pensó que había terminado. Dice Lucas 24:5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero preguntarte algo que no tiene una respuesta fácil. Si alguien pagara tu deuda más grande, esa deuda que no puedes pagar, esa deuda que te quita el sueño, esa deuda que de pronto defines como el peor error de tu vida, y ese alguien no solo pagara tu deuda, sino lo pagara con su vida, ¿cómo vivirías después de eso? ¿Cómo estaría tu corazón después de eso? Esa es exactamente la pregunta que la cruz te hace. Él ya lo hizo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con eso? No el domingo, no cuando te sientas listo, no cuando estés preparado. Hey, es que ahora mismo estoy muy apartado y la verdad es que no me siento digno. No cuando dejes de fallar, justo cuando estás fallando mucho es cuando tienes que ir. Si tú te conectaste el día de hoy, es que hay un propósito por el cual Jesús te mandó a que te conectaras para que escucharas este mensaje, porque no es el horario habitual en el que damos este mensaje. Este mensaje se da los sábados a las 7 de la mañana, pero tú estás conectado, conectada un martes, 9 de la noche, ya son casi 10:30 y estás conectado. Mira cuántos se conectaron hace rato y le dije, vuelve a conectarte, no te vayas sin escuchar el final de este mensaje. Y unos se fueron. Perdón, me atravesó algo ahí, creo que se desconectó. Y unos se fueron, pero tú regresaste, tú te conectaste, ¿sabes? Es hoy. Hoy usa este martes como lo usó Jesús. Quiero cerrar pidiendo permiso para poder orar contigo. Padre, esta semana es una semana que pesa de una manera, Señor, que de muchas maneras a veces no sabemos cargar, no sabemos entender, porque estamos mal acostumbrados, no estamos acostumbrados a recibir lo que no merecemos, Señor. No sabemos qué hacer con un amor tan grande. No sabemos qué hacer con un amor como el que nos diste por medio de Jesús. Hoy, frente a todo lo que Jesús cargó, hoy te pido para mí, te pido para mis hermanos que se conectaron.
Te pido que no seamos de los que nos distraemos, pido que no seamos de los que nos descuidamos, que dejamos de lado, que no valoramos una salvación tan grande, Señor, que podamos pararnos hoy frente a la cruz, Señor, como testigos, como testimonios, no como turistas, sino como hijos tuyos. Y que hoy salgamos de este Zoom con el sello en nuestro corazón de saber cuál fue el precio que valió nuestra salvación y que ese precio que se pagó por nuestra salvación, Señor, se note en cómo vivimos, se note en cómo pensamos, se note en cómo hablamos, se note en cómo tratamos a los que nos rodean, sobre todo en cómo tratamos a aquellos que no nos pueden dar nada, porque a veces, Señor, tratamos por conveniencia bien a aquellos de los cuales vamos a recibir algo, pero Señor, sobre todo que se note cuando tratemos a personas de las cuales no vamos a recibir nada. Señor, que se vea sobre nosotros tu gloria, Señor, que se vea sobre nosotros tu gracia, Señor, que esta palabra en esta noche, Señor, se selle en los corazones de cada uno de tus hijos que estamos conectados aquí, Señor, y que podamos salir con la conciencia de que no es una semana más, que no es una semana de vacaciones, que es una semana en la que se conmemora el sacrificio de amor más grande de todo el universo, Señor, y que ha sido para todos nosotros, para que seamos libres, para que vivamos con gozo en nuestro corazón, para que caminemos en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de cualquier circunstancia, confiados que el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros no lo hizo en vano, lo hizo porque quería que nosotros supiéramos y diéramos la gloria al único que lo merece, al único que es digno, al que está sentado en el trono y que nunca ha perdido el control a pesar de que estamos en un mundo roto, a pesar de que caminamos en un mundo caído. Él no ha perdido el control, Él sigue teniendo cuidado de nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que se han conectado en esta noche, Señor. Pido que tu Espíritu Santo se quede en cada uno de ellos, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado en esta noche y te damos la gloria y te damos gracias, Señor, por Jesús, por el sacrificio que hizo por nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén, amén y amén. Más nada, familia, gracias por conectarte, gracias por